A los 13 años, Lionel Messi firmó un contrato con el Barça en una servilleta. Fue en 2000. La firma de ese papel cambió la vida de un chico de Rosario. Hoy ese trato vale miles de millones. No fue un acuerdo normal, fue un pacto que marcó el inicio de una historia épica. La servilleta que firmó se convirtió en una pieza valiosa, un documento que hoy podría ser vendido por cientos de millones. La firma de Messi en una servilleta es el inicio de un negocio sin precedentes. Al final vas a entender por qué este contrato cambia lo que pensabas sobre el dinero, pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre el proceso. El contrato fue firmado en 2000. El Barça pagó por Messi a los 13 años. Fue una decisión inusual. No era un jugador de 17 ni 20, era un adolescente sin experiencia. ¿Por qué decidieron invertir en él antes de que jugara un partido oficial? A los 10 años, Lionel Messi fue diagnosticado con displasia de cadera, una condición que ponía su futuro en riesgo y lo hacía vulnerable a lesiones graves en sus articulaciones. A pesar de eso, su talento no se detuvo y su habilidad para jugar con las manos y los pies lo hacía único en el fútbol. En 2000, a los 13 años, el Barça lo fichó en una servilleta, un contrato que marcó la historia del fútbol mundial. Fue el primer contrato de un jugador tan joven. Pero no sabían cómo hacerlo. Su historia no fue solo la de un niño talentoso, sino la de un sistema que lo apoyó desde el principio y lo preparó para convertirse en uno de los mejores del mundo. El contrato en una servilleta fue una decisión inusual, pero fue el primer paso de una carrera que cambiaría el fútbol para siempre. Fue firmado en una servilleta por falta de documentos. El Barça pagó una cantidad simbólica, pero el valor real era inmenso. Messi pasó a ser propiedad del club. A los 13 años, esa firma en una servilleta marcó el inicio de una historia que trascendería las fronteras. Un niño de 13 años se convirtió en el futuro de un club. El Barça no solo lo tomó como jugador, sino como su propio hijo. Y aunque el dinero fue mínimo, el impacto fue inmenso. Aquel acto de fe en un niño que no sabía lo que significaba ser famoso fue el comienzo de una leyenda. El contrato no solo benefició al Barça, sino que también limitó las opciones de Messi. A los 13 años no tenía derecho a negociar ni a tener agente. El Barça controlaba su carrera desde el primer momento. No había espacio para negociar condiciones. Era un negocio que benefició al club más que al jugador. Los términos eran claros: 12 años de contrato, 100 millones de euros en total, sin cláusulas de rescisión. Messi no tenía voz en la negociación. El club lo tenía todo bajo control. El dinero fue muy bien distribuido, pero no todo fue para él. El Barça se aseguró de que su futuro estuviera ligado al club. No había alternativas. Las cifras hablan por sí mismas: 100 millones en 12 años. Sin embargo, el jugador no tenía ninguna garantía de permanencia. El club podía decidir cuándo y cómo terminaba su carrera. Las expectativas se construyeron alrededor de él, pero él no tuvo el control. El negocio fue claro: el Barça ganó, Messi perdió. Las consecuencias fueron profundas, no solo en el bolsillo, sino en la libertad de elección. El contrato marcó el inicio de una trayectoria que no fue totalmente suya. La fama llegó, pero el control se quedó en manos del club. La historia de Messi no es solo de gloria, sino también de limitaciones. El contrato lo definió, y lo definió de manera que no siempre fue favorable. Este caso no solo revela la historia de Messi, sino también cómo el dinero puede moldear vidas desde muy temprana edad. El contrato marcó el rumbo de su carrera en 2000, cuando tenía solo 13 años. El Barça obtuvo un control total sobre su futuro. Messi se convirtió en un ícono del fútbol mundial. Su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza. El negocio detrás de su carrera fue más complejo de lo que se ve. Miles de millones de dólares se movieron. En el próximo video te cuento. En el próximo video descubrirás cómo otro jugador firmó un contrato que lo cambió para siempre. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.